La Macaronesia se conforma como un tesoro natural en la inmensidad del Atlántico. Un conjunto de archipiélagos volcánicos de características geológicas y botánicas magníficas y sorprendentes. Islas Azores, Cabo Verde o Madeira son algunos de los territorios que conforman este espacio geográfico. Paisajes caracterizados por relieves enmarañados de orografía compleja. Cráteres anegados que configuran impresionantes lagos, algunos oscuros y enigmáticos. Otros azules cristalinos, verdes. Cascadas que se precipitan con vehemencia en corrientes de aguas frescas y límpidas. Bosques tupidos donde se agazapan especies vegetales diversas. También especies animales resguardadas en los resquicios que regala un roque o un acantilado. Senderos que nos conducen hasta este jardín del Edén en el planeta Tierra. También forma parte de la Macaronesia un nutrido grupo de islas ubicadas a apenas 100 kilómetros de las costas africanas. 7 islas de entidad, aunque son algunas más, las cuales ofrecen paisajes heterogéneos y que, a pesar de no estar muy separadas entre sí, son el reflejo de climas dispares, que esboza este lienzo tan singular. Islas Canarias. El archipiélago canario cuenta en sus 7 islas con un 40% de espacio protegido. 3 reservas marinas, 4 parques nacionales, 7 reservas de la biosfera y 2 geoparques. Todo ello convierte a las Islas Afortunadas en uno de los destinos más atractivos del Atlántico, no solo por sus playas y su primavera perpetua, sino por su inigualable patrimonio natural. También su patrimonio histórico imperecedero, con tradiciones fuertemente arraigadas que han llegado a nuestros días, en cada pueblo, en cada isla. Una historia que se remonta a tiempos de aborígenes de origen bereber que habitaban en cuevas. Gentes que se dedicaban a la caza y posteriormente al cultivo de los campos o al cuidado del ganado, hasta la conquista de estos territorios por parte del Reino de Castilla en el siglo XV. Islas perdidas en la inmensidad del océano, aisladas entre sí, pero hoy bien comunicadas con decenas de ferries surcando estos mares de aguas cálidas. Alexis Morrero es jefe de cabina en una de las compañías que cubren a diario las travesías entre islas. El barco aquí en Canarias es como el tren en la península, algo así. Aquí vemos todo tipo de pasajeros, desde el pasajero que viaja por primera vez hasta el pasajero que va a Tenerife a comprarse una televisión de plasma, por ejemplo. Porque vivimos entre islas, entonces el medio de transporte es el barco. Aquí lo habitual es que la gente coja el barco para trasladarse de una isla a otra para comprar, para ir al médico, para irse de vacaciones. Aquí, de hecho, hay pasajeros que viajan más que los tripulantes. O sea, aquí hay pasajeros que viajan a diario, que su lugar de trabajo está en otra isla. Viven en una isla y trabajan en otra. El transporte es diario. El trayecto más largo que se produce entre islas no supera las 2 horas. La comunidad autónoma de Islas Canarias se divide en 2 provincias, la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la provincia de Las Palmas. Las Palmas alberga las islas orientales, a saber, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. De estas 2 últimas islas dependen, a su vez, los islotes de Lobos al noreste de Fuerteventura y La Graciosa al norte de Lanzarote. Por su parte, las islas occidentales tienen su capital en Tenerife.
Son las también llamadas Islas Verdes, ya que los vientos alisios procuran la llegada de la conocida lluvia horizontal. Esta bruma garantiza recursos hídricos que dotan a esta parte del archipiélago de un manto verde intenso. El Hierro, La Palma y La Gomera son los tres territorios que conforman la provincia tinerfeña. Y es aquí, en las islas más occidentales, donde comenzamos nuestro viaje rural. ¿Te vienes a descubrir La Gomera? Nuestro viaje tiene inicio en San Sebastián de La Gomera, la capital de la isla. Sus calles, sus plazas, albergan historias, también leyendas, que han llegado a nuestros días. Memorias que desprende cada rincón de esta menuda urbe. Recuerdos que irradian los colores intensos de sus fachadas, acariciadas por el sol. Memorias de la suave brisa que adula a las palmeras. La Torre del Conde es un excelente punto de inicio para sumergirse en esta coqueta ciudad y en su historia. Data del siglo XV, y aunque es de tipo militar, más bien representa simbólicamente el poder señorial frente a los aborígenes canarios. Tiene una altura de 15 metros y hoy día es un icono arquitectónico de La Gomera. No en vano, esta construcción gótica es la única torre medieval que se conserva en el archipiélago canario. Nuestros pasos nos llevan hasta la calle Real, donde aún siguen en pie algunas casas tradicionales del siglo XVII. También construcciones religiosas, como la ermita de San Sebastián, fundada en 1535, con influencias portuguesas en su arquitectura. La calle Real es uno de los puntos neurálgicos de esta capital que no llega a los 10.000 habitantes. Y como no, el lugar donde se erige el templo religioso más importante de la isla, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. El templo fue construido en el siglo XVIII. No obstante, su origen se remonta a una modesta ermita, erigida en el siglo XV, con sucesivas reformas y ampliaciones. De ahí que se vislumbren los estilos mudéjar, gótico y barroco en su dibujo arquitectónico. San Sebastián de La Gomera ha jugado un papel muy importante en la época de los descubrimientos. De hecho, el municipio canario presume de ser uno de los puntos de avituallamiento en las expediciones hacia América. Cristóbal Colón, antes de partir en su primer viaje hacia América, fondeó en este puerto. Pero además, según su propio diario, pasó unas 30 jornadas en el archipiélago canario. Todo indica que el descubridor pernoctó durante su estancia en esta vivienda, la que llaman Casa de Colón. Para ser exactos, esta casona de 2 plantas está fechada en el siglo XVII. Sin embargo, en este mismo espacio se levantaba aquella añeja vivienda en la que Colón disfrutaría durante un tiempo, antes de su legendario viaje. Hoy día alberga un museo con exposiciones permanentes sobre la relación del descubridor con la isla de La Gomera y los preparativos de su viaje al Nuevo Mundo. Nos alejamos de la costa. Nos sumergimos en parajes extraordinarios dominados por barrancos y montañas.
por hondos valles hasta donde se derraman las pronunciadas laderas del Barranco del Cabrito. Las afiladas cumbres trazan sinuosas y escarpadas cordilleras, agrestes, aparentemente también yermas y baldías. Aunque los bancales de cultivo nos hablan de tiempos de tierras fértiles, de cosechas en esta zona de la isla donde la agricultura formaría parte de las sociedades de antaño. Este paraje antropizado resulta conmovedor. Como lo es el impresionante Roque del Sombrero, que se eleva a 670 metros de altitud. Si ascendemos en dirección norte, las nubes comienzan a cernirse sobre estos parajes. Percibimos enigmáticas formas, siluetas casi fantasmagóricas, envueltas por la apretada bruma. Comienzan a aparecer palmerales dispersos que visten las escarpadas vertientes. A los pies de la palmera canaria encontraremos suculentas como el aloe vera o los agaves. Igualmente, un tapiz de plantas de pequeño porte guarnecen los suelos pedregosos de estas tierras volcánicas. Las zabaibas, los verodes, plantas suculentas originarias de la Macaronesia que tiñen de verde estas hoy sombrías montañas gomeras. Llegamos a la Degollada de Peraza. En este lugar, la leyenda sitúa el inicio de la conocida como Rebelión de los Gomeros. Corría el año 1488. Hernán Peraza el Joven, gobernador de la isla, es asesinado a manos del guerrero gomero Autacuperche, debido al constante avasallamiento del imberbe Peraza. Hoy día, la Degollada de Peraza rememora aquel violento episodio con su evidente designación. Además de ser el puente entre las áreas más estériles y secas de La Gomera a las zonas más fértiles y húmedas. Nos encontramos a unos 1000 metros de altitud. La vegetación es más tupida. Los bosques comienzan a revestir estas extraordinarias laderas. Ya no vemos pequeñas suculentas, sino especies arbóreas que rebasan los 20 metros. Es el corazón de La Gomera, el mismo centro de la isla y donde se erige el pico Garajonay, el punto más elevado, con casi 1500 metros de altitud. El eje que regala el nombre y en torno al cual gira el apabullante Parque Nacional de Garajonay. Junto a Ricardo Dorta, uno de los guías del Parque Nacional, ascendemos hasta el Alto de Garajonay. El Parque Nacional de Garajonay se declaró en el marzo de 1981 y el motivo de la declaración de este parque era proteger una muestra de laurisilva canaria, todo lo que comprende el monte público de La Gomera, que es toda esta mancha verde que nos rodea ahora mismo, que son los montes públicos de la isla de La Gomera. Todo apunta a que este tipo de bosques en otro tiempo pues cubrió todo lo que es la zona donde hoy está la península ibérica y la cuenca del Mediterráneo.
Poco a poco los cambios climáticos que se fueron sucediendo hicieron que ya a finales del terciario estos bosques pues prácticamente desaparecieron de esa zona y muchas de las especies lograron encontrar refugio en los archipiélagos macaronésicos. El Parque Nacional de Garajonay está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y Reserva de la Biosfera junto al resto de la isla. Es uno de los grandes espacios naturales de Islas Canarias. Con una extensión de alrededor de 4.000 hectáreas, el 85% del parque lo ocupa el Monteverde Canario. Por un lado, este bosque subtropical lo compone el Fayal Brezal. Los protagonistas de esta formación boscosa son la falla, Morella falla en su nomenclatura latina, y la Erica canariensis, el brezo canario. No obstante, nos toparemos con otras especies como el Sonchus hierrensis, por citar alguna, ya que en el parque podemos encontrar hasta 250 endemismos de La Gomera, Islas Canarias y la Macaronesia. Esto es un mosaico de diferentes ecosistemas que van desde los bosques más altos con aspecto de selva hasta este lugar donde estamos ahora, que son más formados por matorrales, son lo que es el Fayal Brezal, que son toda esta zona que son brezales de cumbre, ¿no? Pero, ¿a qué se deben estos bosques tupidos? ¿Por qué esta majestuosidad paisajística en islas que se encuentran en estas latitudes? El llamativo es que hay que pensar que aquí estamos a 500 kilómetros del desierto más grande del mundo, que está prácticamente aquí al lado, y sin embargo estamos aquí ante una masa verde, ¿no? El causante de todo esto son los vientos alisios. Nosotros estamos aquí ahora y vemos como toda esa capa de nubes que vemos aquí entrando desde la zona norte, y es lo que propicia que existen estos bosques aquí en esta zona alta de la isla. Apenas nos salimos de ahí, ya nos encontramos con la parte árida de la isla. El mar de nubes es el causante del Monteverde Canario. Las nubes estratocúmulo se desplazan con rapidez, empujadas por los vientos alisios, acariciando estos crestones volcánicos cuya humedad depositan gota a gota en estas especies vegetales siempre verdes. También el mar de niebla, donde la suspensión de gotas de agua agasajan estos troncos revestidos de musgo y líquenes. Otra de esas formaciones boscosas que componen el Monteverde Canario son los legendarios bosques de laurisilva. Por lo general suele haber un alto grado de humedad ambiental. De hecho, lo vemos aquí en todos estos musgos que están aquí, se refleja también en los helechos. Cualquier persona que venga y que no conozca mucho de botánica, lo primero que piensa cuando mira los árboles es, bueno, ¿qué árboles son? Porque todas las hojas parecen iguales, y tiene razón. O sea, una de las características de la laurisilva es que gran parte de los árboles que viven aquí tienen forma de hoja de laurel, de ahí viene el nombre de laurisilva. Sin embargo, yo tengo aquí una hoja de laurel y tengo otra de un aceviño, que es completamente otra cosa. Al hablar de laurisilva, no estamos hablando solo de los 20 especies de árboles que componen nuestra laurisilva, es mucho más. Estamos hablando de los que son los ecosistemas más diversos de Canarias. Aquí solamente hay conocidas como alrededor de 3.500 especies. Hablar de laurisilva es hablar de musgo, es hablar de líquenes, es hablar de helecho y es hablar de un mundo de sensaciones, de umbría, de humedad, etcétera, etcétera. Hablar de laurisilva también es hablar de un bosque que para la gente que vivimos aquí en La Gomera, además nos proporciona, digamos que es nuestra destiladora de agua, es un bosque que podemos considerar un bosque esponja, capaz de retener toda la niebla que pasa por aquí y crear esa lluvia horizontal que nos recarga los acuíferos. O sea, hablar de laurisilva es hablar de algo que es vital para la isla. Si la vegetación del Parque Nacional de Garajonay es extraordinaria, no menos deslumbrante es su riqueza geológica.
llegamos al monumento natural de los Roques. Este conjunto de edificios volcánicos engloba varias formaciones que han sido transformadas por procesos erosivos a lo largo de millones de años. La Gomera es una isla de origen volcánico, exactamente igual que todo el resto de las Islas Canarias. ¿Qué quiere decir esto? Que fue poco a poco, en el caso de La Gomera, en un periodo de 15 millones de años, fue surgiendo desde el fondo del mar y a través de diferentes series volcánicas se fue formando la isla hasta que emergió y alcanzó los 1.487 metros que tiene ahora mismo. Porque esta isla es precisamente la isla que más tiempo lleva sin que hayan erupciones volcánicas. Llevamos ya 2 millones de años en que en esta isla no ocurre ningún tipo de erupción volcánica, ninguna actividad volcánica. Y entonces, ¿dónde están los volcanes? Pues precisamente lo que estamos viendo quizás no son los conos volcánicos, pero sí lo que es el interior, las entrañas de los volcanes. Los famosos roques son formaciones de magma solidificado, es decir, lava que quedó en estado pétreo dentro del cono volcánico. El viento, el agua, fue erosionando la cobertura del volcán, la montaña propiamente dicha, más sensible al desgaste. Lo que queda es aquella lava que ascendía por la chimenea de lo que fue un volcán hace millones de años. Esto se denomina pitón fonolítico. Uno de los roques más espectaculares es el roque de Agando, un buen ejemplo de estructura masiva que ha resistido la erosión. Impresiona sus extraordinarias dimensiones y sus más de 1.200 metros de altura, lo que nos ayuda a hacernos una idea de la magnitud de este antiguo volcán. La luz vespertina y la aparición de la niebla otorga al paraje una inquietante aureola llena de misterio. Y al tiempo, un halo de paz que envuelve estos antiguos volcanes que visten de tarde el horizonte de La Gomera. Nos encontramos en el norte de La Gomera. Nuestra mirada alcanza al horizonte, oteando al este, donde volvemos a adivinar en la lejanía la silueta del Teide, el pico más alto de la vecina isla de Tenerife y también de España. En contraste con los frondosos bosques del centro de la isla, en este lugar prevalece el paisaje agreste, ocre y baldío. Volvemos a ver arbustos que crecen entre rocas de basalto, dispuestas aleatoriamente, como quiso definir una erupción volcánica tiempo atrás. También un pasado volcánico que se deja entrever en escarpados y abruptos acantilados que se precipitan hacia el mar. Cerca de la localidad de Vallehermoso se esconde otro de los tesoros geológicos de La Gomera: el monumento natural de los órganos. Se trata de una impresionante pared de tubos basálticos hexagonales formados por el enfriamiento de la lava. La estructura tiene más de 80 metros de alto y casi 200 de ancho. Eso sí, la única manera de disfrutar de ellos es desde el mar o desde el aire. El municipio de Vallehermoso se distingue por valles pronunciados y hermosos, como su propio nombre indica. También por playas de cantos redondeados y pulidos por la fuerza del mar. Sus escarpados crestones impresionan a todos aquellos que se lanzan a recorrer la multitud de senderos que ofrece esta parte de la isla.
El GR131, Camino Natural Cumbres de la Gomera, discurre por este agreste entorno isleño. En su recorrido nos toparemos con pequeños pueblecitos ubicados en los lugares aparentemente más inaccesibles, rodeados de palmerales inmensos. Vallehermoso es conocido por el guarapo o el sirope de palma, que no es más que la savia que se extrae de la palmera. Un aderezo espeso y dulce que se lleva utilizando en la isla desde hace 500 años. Hoy día, un ingrediente esencial en la cocina canaria. El GR131, Camino Natural Cumbres de la Gomera, nos lleva ahora hacia el suroeste. Llegamos a El Cercado. Este barrio del municipio de Vallehermoso, situado a unos 1000 metros de altitud, mantiene una de las tradiciones más antiguas de la isla, la alfarería precolonial sin torno. Un grupo de mujeres, llamadas loceras, mantiene viva esta antigua técnica precolombina. Entre ellas se encuentra Carmen Delia Niebla, que ha seguido la estela familiar. Antes de iniciar el trabajo de modelado, Carmen prepara el barro que ella misma ha recogido de las laderas de la isla. Elimina las raíces y piedras y lo mezcla con arena negra de la montaña. Tras hacer un primer bloque con forma de queso, comienza a ahuecarlo con sus propias manos, según estipulan los preceptos de esta ancestral técnica. La tradición viene desde los antiguos gomeros que habitaban la isla, que era la forma de... trabajaban el barro para hacer su vajilla, no había otro sistema de... No entraba nada de fuera, sino que tenías que utilizar los materiales que había en la isla y las manos para hacer los utensilios de cocina, los calderos, las vasijas, para todo tipo de... para conservar los granos, el agua, o la leche de las cabras. Y la forma de hacerlo era manual porque tampoco tenían otras herramientas que utilizar, sino las manos, el material, el barro y las piedras para pulir de la playa. No había, era una forma primitiva de hacer las vasijas. Y eso se fue dando por las siguientes generaciones de gomeros y gomeras. Y fue pasando en este caso fue un gremio más bien femenino, las mujeres eran quien trabajaban las loceras eran quien trabajaban en el barro y hacían las vasijas, y luego fue pasando de generación en generación, de abuelas, madres a nietas. Las antiguas loceras, como su abuela, recorrían la isla a pie, completando largas distancias para intercambiar sus piezas de arcilla por alimentos. Carmen se afana en hacer con sus propias manos un gánigo, un sencillo recipiente que ya usaban los aborígenes canarios en rituales fúnebres, matrimoniales y políticos. Una vez que tiene la forma hecha, debe pulir la vasija utilizando también herramientas naturales. Sí, utilizamos piedras de la playa, que son las herramientas para pulir la vasija. Primero se pule dentro, con la piedra mojada, humedecida, y se va pasando por el interior de la vasija. Y luego recortamos por el exterior el exceso de barro que pueda tener para dejarla al grosor deseado. Y luego lo vuelvo a pulir por el exterior otra vez con la piedra para quitarle los poros que le deja la arena al mezclarlo con el barro. Se quedan como unos poritos en las paredes y luego lo pulo otra vez para dejarlo liso. Una vez finalizada la pieza, se cuece en un horno de leña. Sin duda estamos ante piezas elaboradas con las manos tal y como se hacía en tiempos remotos.
La Gomera son montañas, valles, ríos y cascadas. Una isla arropada por la bruma que nos regala bosques profundos y sombríos, senderos infinitos y playas vírgenes. La isla de la eterna primavera.